GDM. Disfruta lo que ves. Saludos. Hablando de calidad desde GDM, invitándoles a todos ustedes a disfrutar lo que ven. Muy agradecido de este equipo que dirige nuestro buen amigo Arsenio y desde esta programación cuyo director general, el doctor Julio César Santana de León, no estará acompañándonos en esta programación, por lo menos desde su parte inicial, pero sí estará con nosotros en todos los subsecuentes programas, sobre todo en esta programación que tenemos por delante, que el futuro nos depara en función de que los retos que tenemos como país, que tenemos como sociedad y que cada uno de nosotros asume en términos personales frente a las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene que enfrentar para dar respuesta a los distintos requerimientos que en forma tan urgentes y si se quiere de manera tan inesperada hemos tenido en los últimos tiempos. Desde esta programación nos proponemos y prometemos a ustedes ofrecer de manera continua una programación acorde con lo que son los mejores intereses de la patria, que son generalmente los mejores intereses de la patria mundial, porque hoy más que nunca debemos hablar de un mundo cuyas fronteras en términos de hasta dónde debemos alcanzar el bienestar humano en términos colectivos, más allá de las nacionalidades, más allá de las razas, más allá de las apetencias territoriales propiamente dichas. Esta programación tiene por objetivo dar respuesta a todas estas inquietudes y requerimientos. Es posible que muchas de esas consideraciones no sean coincidentes con las de otros, lo que sí todos tienen la seguridad, la absoluta seguridad de que son vertidas todas nuestras opiniones de la mejor buena fe y con el interés único y con el interés permanente de que tengamos un mejor país y en consecuencia una mejor humanidad. Desde hace varias semanas, algunos meses, dijimos que el tema obligado que íbamos a tener durante meses y ojalá no tengamos que hablar durante años o años, tendría que ser necesariamente el de la pandemia, sus efectos, sus consecuencias, la manera de enfrentarla, la cotidianidad frente a ella. Y eso lo hemos visto en términos nacionales, sobre todo desde los primeros días de marzo, o quizás últimos días de febrero, primeros días de marzo. Nosotros hemos tenido que estar en una constante, no solo de estar en atención permanente frente a las estadísticas que se nos muestran, sino frente a cómo evoluciona los efectos colaterales que tiene esta pandemia, esta afección de los niveles de salud y con ello los niveles de vida de la humanidad y especialmente de los dominicanos. Dijimos entonces que tres eran los grandes enfrentamientos que tendríamos durante estos meses que cada día parecen prolongarse.
el problema de la salubridad, el problema económico, el problema de la seguridad y un problema que va íntimamente relacionado con con estas tres problemáticas, que si ustedes quieren, todas se conjugan en una sola, en el problema de la salud, porque la problemática económica es una consecuencia directa de la problemática de la salud. Sin una salud estable no podemos tener una economía ni siquiera ligeramente estable ni siquiera pretendidamente estable. Y sin una salud y una economía estable podemos hablar de que tenemos una sociedad segura en términos de que nuestra población puede transitar eh, por sus calles, por sus distintos espacios, eh, con la seguridad de que no va a ser afectada por, por esta afección que hemos conocido como COVID-19. Pero a esto se le agrega un componente que ahora adquiere connotaciones verdaderamente esenciales, que es el componente de la educación. Claro, tuvimos prácticamente concomitante con la problemática de la salubridad y la economía. Con estos dos componentes de por sí gravísimos, tuvimos el componente electoral. Pudimos dar respuesta el 15 de marzo al primer desafío electoral en términos municipales. Y dimos respuesta en términos municipales luego de frustraciones y calamidades producidas en una primera convocatoria que estábamos llamados para el 15 de febrero de este mismo año. Salimos bien, gracias a Dios y al comportamiento del pueblo dominicano y al trabajo bien realizado por la Junta Central Electoral y la participación que en medio de muchísimas dificultades y pugnacidades propias de, del momento, tuvieron también los partidos políticos. Debemos exaltar también ese comportamiento que pudiésemos calificar como bueno de los partidos políticos. Luego, la convocatoria para el 16 de mayo, que en términos constitucionales era la fecha escogida constitucionalmente para que pudiésemos elegir las autoridades presidencial, vicepresidencial y congresuales, es decir, senadores y diputados, porque ya habíamos escogido el 15 de marzo a los alcaldes, concejales o regidores y a los directores de distritos municipales y los vocales de estas distintas juntas de distritos municipales, más de 230 juntas de distritos municipales y 158 municipios. Escogimos entonces, sabemos que resultó ganancioso por una mayoría significativa el Partido Revolucionario Moderno, que constituyó un gran impulso para que el 16 de mayo, en caso de haberse realizado las elecciones, se potencializara también como un ganancioso con amplias posibilidades. No se dieron las elecciones, fue necesario la Junta Central Electoral procurando un amplio consenso
de los partidos políticos, de los distintos estamentos decisorios de la sociedad dominicana, porque es un asunto que no solo es atinente a los partidos políticos, sabemos la sociedad en que vivimos y sabemos los poderes fácticos existentes, la Junta Central Electoral, e inclusive se designó una comisión de seguimiento, de asesoramiento, no de vigilancia, sino de asesoramiento, de consulta más bien. Y esa comisión, las otras fuerzas sociales que no necesariamente formaban parte de esa comisión, así como el liderazgo político convocado de manera expresa y a cuyo liderazgo se le solicitó por escrito que emitiera sus opiniones respecto a una fecha adecuada. Finalmente, la inmensa mayoría, por no decir prácticamente la totalidad, optó porque las elecciones para la escogencia del presidente, vicepresidente de la República, senadores y diputados, tanto nacionales como de ultramar, se hiciera el 5 de julio del cursante año y en caso de una segunda vuelta, el 26 del mismo mes de julio, en caso de segunda vuelta. En principio, como todos sabemos, se presentaron algunas dificultades, algunas incertidumbres en relación al voto de ultramar. Finalmente pudimos hacer, ¿por qué? Porque en esos países en los que están llamados a votar de cientos de miles de ciudadanos, la matrícula suma 595.000 dominicanos en distintas partes de Estados Unidos, Canadá, Europa y otras ciudades, pero principalmente esos lugares ya mencionados en territorio norteamericano, en España y en Italia, donde residen grandes conglomerados de dominicanos y que en consecuencia como consecuencia de esa cantidad de dominicanos les corresponde la escogencia de 7 diputados de ultramar. Es decir, que era una situación en términos constitucionales también bastante dificultosa que pudiésemos hacer elecciones sin de carácter congresual sin que pudiésemos escoger a esos 7 candidatos de ultramar que forman parte del Congreso Nacional. Finalmente pudimos hacerlo gracias a Dios en paz. La Junta Central Electoral, aún en medio de la pandemia, aún en medio de las dificultades que a diario fueron vertidas en términos numéricos por el ministro de Salud Pública de entonces, el doctor Sánchez Cárdenas, pudimos, y además de las dificultades ya presentadas tanto en Estados Unidos como ciertos brotes y rebrotes en España como en Italia, pudimos hacer las elecciones tanto en territorio nacional como en territorio de ultramar y resultar exitosa. La abstención que hubo, aunque superó la de los años anteriores, fue una abstención previsible y no fue una abstención provocada porque se le impidiera votar a nadie. A todos los dominicanos fueron convocados y todos los que estuvimos en disposición de ejercer el derecho al voto lo hicimos en una que otra dirección y resultó ganancioso en primera vuelta la candidatura del Partido Revolucionario Moderno y Aliados, encabezado por el joven presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, con un 52.5% favorable del electorado,
mientras que el licenciado Gonzalo Castillo, en un segundo lugar, en representación del Partido de la Liberación Dominicana. Pero por encima de esos números, lo importante es que pudimos dar un ejemplo al mundo de la celebración de elecciones nacionales en situaciones de pandemia, realizándola en paz, con decisión el mismo día de las elecciones. Los candidatos, los principales candidatos, el licenciado Gonzalo Castillo, como el doctor Leonel Fernández Reina, del partido Fuerza del Pueblo y Aliados, aceptaron esa misma noche el triunfo contundente del licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona y de la licenciada Raquel Peña, quienes fueron escogidos por la voluntad libérrima del pueblo dominicano en situaciones tan difíciles para dirigir los destinos del país por los próximos 4 años, ofreciendo una lección al mundo de que desde 1966, no obstante algunos altibajos, más que eclipses, altibajos que tengamos, hemos realizado elecciones de manera ininterrumpida. En ese año de 1966, precisamente resultó ganancioso, aunque sin dejar de recibir serios cuestionamientos del partido perdidoso y del candidato que resultó perdidoso, que en la ocasión lo fue el profesor Juan Bosch. En ese momento, 1 de junio de 1966, resultó ganador de las elecciones en representación del Partido Reformista el doctor Joaquín Balaguer. El doctor Joaquín Balaguer, que precisamente nació un día como hoy, hace 114 años. Una recia personalidad que constituye uno de los personajes más enigmáticos, para algunos muy cuestionados, como se dice, para algunos odiados, para otros muy amado, un personaje que cada día se encuentra situaciones más dignas de admiración, así como más dignas de repulsa, y que será durante muchos años, tal vez siglos, objeto de distintas consideraciones, pero a quien no se le puede negar que de una manera u otra propiciara, en la forma que fuere, que desde ese año 1966, aún con los cuestionamientos de las elecciones de 1970, 1974 y aquellas tentativas de desconocimiento de la voluntad popular de 1978, nosotros tuviésemos elecciones de manera ininterrumpida desde ese año de 1976. Precisamente hoy que se conmemora el 114 aniversario del nacimiento del del doctor Joaquín Balaguer, en ello es resaltar su aporte y, por qué no, también sus graves cuestionamientos a la manera en que ejerció el poder, según algunos, precisamente llevando luto a muchos hogares, sobre todo de la juventud dominicana de entonces, pero promoviendo al mismo tiempo un amplio programa de desarrollo urbanístico, de desarrollo agrícola y hasta de desarrollo institucional, como es del que estamos hablándole en este momento. Preciso es señalar esto. En este momento en que el país se encuentra frente a grandes
y a grandes e inéditas dificultades, porque también a él le tocó dificultades. A este nivel no le ha tocado a ningún gobernante tal vez de la tierra en los últimos años. Tal vez hace siglos se presentaron situaciones de salubridad muy calamitosas que costaron millones de vidas. En otras oportunidades, en pleno siglo XX, tuvimos casos de guerras mundiales, pero situación como la de ahora no la habíamos tenido. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes a seguidas, con el permiso. GDM. Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneo. Y otros ya lo son. Mami. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. GDM. Disfruta lo que ves. Muchas gracias por continuar con nosotros hablando de calidad. El lema o la expresión que sirvió de guía, que matizó las elecciones del pasado 5 de julio del cursante año, evitando inclusive una segunda vuelta, fue la misma expresión utilizada en el año 1978. Fue la expresión cambio, el cambio. Y esta expresión que tiene un gran componente emotivo y un gran componente de razón, es un híbrido de emoción y razón, cuya frontera a veces parece imperceptible, pero que cala profundamente en el sentimiento del pueblo, sobre todo cuando se trata de un partido que tiene ya 16 años ininterrumpido en la gobernanza, en la acción de gobierno. Sin importar, no quisiéramos hacer juicio de valores, si se trata de una buena, de una regular o de una mala obra de gobierno. El pueblo responde generalmente en términos emotivos a eso que resulta ya un agotamiento en el modelo de gobierno. Y el Partido Revolucionario Moderno y aliados supieron hacer un uso correctísimo de ese sentimiento que logró calar en gran parte de la población dominicana al extremo de que
Si observamos, naturalmente, tiene que ver muchos factores. A todo esto tenemos que retrotraernos a los acontecimientos generados a partir del 6 de octubre de 2019, que fueron unas primarias abiertas realizadas por el Partido de la Liberación Dominicana, con dos candidatos, el licenciado Gonzalo Castillo, el doctor Leonel Fernández, y entonces el resultado de esas elecciones dejó cuestionamientos muy sensibles que generaron un par de semanas después una ruptura en lo que parecía ser una fortaleza política indestructible, como lo era hasta entonces el Partido de la Liberación Dominicana, que si bien había recibido en términos postelectorales algunos resquebrajamientos, los mismos habían sido prácticamente imperceptibles e insustanciales. Pero en este caso se trataba de la salida de quien fuera su líder histórico luego de la salida del profesor Juan Bosch, y quien fuera además en ese mismo momento de su estructura, de su resquebrajamiento, de su salida, el presidente mismo de la organización, y formara una organización que no dejó de ser beligerante frente al Partido de la Liberación Dominicana. Vimos que prácticamente el Partido de la Liberación Dominicana, los resultados obtenidos en términos electorales se correspondieron con los resultados mismos que tenía en términos de aceptación el partido, un 35, un 36, un 37%, y hay quien haya dicho que muchos de los simpatizantes, de los votos que eventualmente pudiesen ir a las urnas en favor del doctor Leonel Fernández, prefirieron desde una primera instancia, es decir, desde una primera vuelta, abocarse a ingresar las urnas en favor del candidato Luis Abinader Corona, para evitarle al país una segunda vuelta. Entonces esa palabra cambio caló profundamente en el sentimiento del pueblo, de un espectro importante del pueblo dominicano, que se atrevió, no obstante los riesgos de la pandemia, de la posibilidad de contraer la afección del COVID-19, a ir a ejercer el derecho al voto. No obstante, hay que reconocer que la Junta Central Electoral hizo un gran servicio al país, dotando de los kits de salud, de prevención, que posibilitaran al votante evitar contraer este terrible mal. El gobierno que asciende a partir del 16 de agosto, encabezado por el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, ha ido forjándose. Apenas tenemos algo más de apenas 2 semanas. Aún está en un proceso de estructuración, y hay muchas expectativas. Esas expectativas nosotros consideramos que siempre deben ser tomadas en cuenta en relación con los medios de que se dispone para dar satisfacción a las mismas.
decimos que en términos de salud la situación no es como se hubiese deseado. Al contrario, se experimentan brotes, existen elementos de esperanza de que podamos obtener una vacuna. Existen ya los trabajos realizados por la Unión Soviética bajo la sabia dirección de su gran presidente, Vladimir Putin. Tenemos los trabajos de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, tenemos los trabajos de la empresa Moderna en Estados Unidos, la misma Pfizer. Es decir, tenemos expectativa, pero la opinión científica es que esto tiene un tiempo que parece que la humanidad espera que sea lo más rápido posible para que pueda dar satisfacción, ah, y pueda, en la medida de lo posible, devolvernos en lo posible a la forma de vida que nos encontrábamos anteriormente a la pandemia. La forma normal, como se le quiere llamar, no sabemos hasta dónde éramos normales, pero por lo menos la forma en que coexistíamos, vamos a ver hasta dónde es posible alcanzarla. El gobierno dominicano se ha visto compelido a someter al Congreso Nacional otro presupuesto complementario para hacer frente a las graves, urgentes e impostergables situaciones económicas, porque a todo esto se une una temporada ciclónica que agrava las situaciones de salubridad, las necesidades del pueblo dominicano, sobre todo de sus sectores más empobrecidos, y es natural que tengamos que dar respuestas en términos económicos todavía mucho más sensibles. El gobierno trata de ver hasta dónde la agricultura queda lo menos afectada. La agricultura es de primer orden. Algunos rubros han recibido aumento en el mercado internacional, por suerte, así como en términos de minería. Sobre esto puede aportarnos valiosos aportes invaluables el doctor Julio César Santana de León, sobre todo por el aumento en el oro y en la misma plata. Y si esto se combina con una baja o una estabilidad en los precios del petróleo, pues puede ayudarnos tal vez bastante a poder lidiar con una crisis que es difícil. El gobierno dominicano ha prometido, a través de los organismos crediticios competentes, ofertar, sobre todo para el nivel agrícola, tasas de créditos que incentiven la producción. Sabemos que la producción nacional, nosotros desde hace años tenemos una producción que es capaz de satisfacer en un 80 y quizá más por ciento los requerimientos o las necesidades nacionales. Ahora bien, mucha de esa producción nacional, como sabemos, va dirigida a una población flotante de 5, 6, 7 millones de turistas que al día de hoy no lo tenemos. Esto produce o una merma en la producción o una sobreproducción que naturalmente conlleva un abaratamiento
en los precios que puede significar una falta de incentivo en el productor. Son temas que prometemos tratar debidamente con el maestro, el doctor Julio César Santana de León, quien va, como es natural, a ofrecernos valiosos consejos, recomendaciones y consideraciones en términos generales sobre esta materia. Son muchas las dificultades que aún tenemos por delante. Que tenemos por delante la palabra cambio, que fue el motor utilizado y al que se hizo compromisario el nuevo gobierno, implica muchas cosas. Y muchas cosas que de ser resueltas o cumplidas deben serlo siempre de manera prudencial. La prudencia debe ser el norte que ha de guiarnos como sistema de gobernanza, como régimen de gobierno. Y sobre todo en situaciones muy difíciles. Debe preservarse lo más posible la memoria institucional en las posiciones públicas. Sabemos que hay fuertes demandas, pero que también la memoria institucional es necesaria para el buen funcionamiento de esa maquinaria que se llama Estado. Entonces, el problema de la salubridad, el gobierno dominicano se encuentra prácticamente todavía en un nivel de trazamiento de pautas. Las pautas no han sido suficientemente esclarecidas. Lo serán lo más probable en los próximos días. Necesitamos una táctica, una estrategia bien definida en esta materia para hacer frente, porque sin duda que hemos tenido expresiones o conductas sociales que no se corresponden en lo más mínimo con lo que debe ser la respuesta social a esta problemática. Y censurar la conducta del pueblo por medios represivos no es la forma en que el pueblo dominicano está acostumbrado a que se le dé respuesta, ni es la forma en que el pueblo dominicano está en disposición de recibir respuesta a los requerimientos. En consecuencia, se requiere de mecanismos que nos permitan a nosotros tener la sensibilidad suficiente. Pero tenemos por otro lado la situación del turismo. La situación del turismo es urgente establecer mecanismos. Claro que no todos dependen de nosotros, dependen también de la procedencia, es decir, del lugar de donde vienen nuestros turistas. Pero para eso se requiere crear un ambiente de salubridad que garantice al turismo que no va a ser afectado, que garantice al turismo un ambiente social. Un ambiente social implica salud, seguridad, economía, que sean atractivos. Nosotros tenemos competencias muy cercanas que tenemos que estar en constante observación para que esa competencia pueda darse en sentido favorable a nosotros. Y si a esto le agregamos
que estamos en una temporada que tiende a alejar a, a muchos visitantes por la temporada ciclónica. Sabemos que el turista nuestro es amante de sol y playa, y entonces si no podemos brindar estos elementos, esto implica carencias muy significativas. Entonces tenemos que trazar estrategias que nos permitan levantarnos. La presencia este fin de semana del presidente Abinader en Pedernales ya de por sí implica que se va a trazar una línea que permita el desarrollo de una zona tan hermosa y olvidada, siempre olvidada, nunca ha tenido el respaldo suficiente de ningún gobierno, justo es decirlo, y es un gesto muy loable de parte del presidente Luis Abinader, de su familia, de su equipo de gobierno, que se hayan dirigido hacia esa zona de Barahona, hacia esa zona de Pedernales, que va a impactar a toda la zona del sur, claro, Barahona, va a impactar a todas las zonas aledañas, porque se entiende lógicamente que el desarrollo turístico de Pedernales va a requerir de fuentes que van a proceder de fuentes sobre todo de alimentos, de agricultura, de pesca, que vienen también de otros sectores aledaños. Es decir, el impacto va a ser altamente significativo. Eso puede ayudar mucho en términos económicos a nuestro país. Viene el otro aspecto que el presidente Abinader señalaba en su entrevista con el periodista José Monegro. Él señalaba tres pilares fundamentales, que era la salud, la economía y la justicia. Cuando hablaba de justicia, yo me permitía interpretar que se refería a la justicia en términos generales, no solo al Ministerio Público. Y hemos visto que precisamente en el día de ayer, lunes, la Procuraduría General de la República requirió de unos expedientes muy sensibles que estaba apoderado la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, para que estos expedientes sensibles sean dirigidos desde la Procuraduría General de la República misma. Es una señal de que se le dará un tratamiento de otra índole, de otra naturaleza. Todos sabemos que hay una especie de sensibilidad con respecto a las autoridades anteriores, por razones que todos conocemos, sobre todo. Cuando digo autoridades anteriores me refiero de manera específica, en este caso, al ministerio público. Y entonces, para una forma de preservar los cánones existentes, las normativas, los reglamentos existentes, es este pedimento que se ha hecho en uso de potestades que tiene la Procuraduría General de la República, de que esos expedientes sensibles, altamente sensibles, yo diría, pasen a las manos de la Procuraduría General misma. Hay otras querellas muy delicadas que fueron formuladas con anterioridad a las elecciones y obviamente con mucha anterioridad a la toma de nuevo gobierno. Entonces, veremos qué ocurre con estos casos que van a concitar la atención en los próximos días y que seguro serán objeto
de amplísimos comentarios de parte nuestra en nuestra próxima programación. Vamos a hacer, con la anuencia de ustedes, nueva vez una pausa y volvemos con ustedes, con el permiso. GDM. Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. GDM. Disfruta lo que ves. Muchas gracias por continuar con nosotros. En estos últimos minutos quisiéramos hacer algunas precisiones. Una de ellas es la consecuencia que tiene la caída de la economía en 8.5 este semestre. Esto es algo que, como habíamos hecho referencia, también respecto a otros temas eminentemente dignos de un análisis económico profundo, lo haremos con el doctor Julio César Santana de León. Pero queríamos hacer ese señalamiento porque reviste particular importancia y además porque creemos que la clave de la recuperación está en la agropecuaria. Por eso vemos con mucha simpatía que el Banco Central haya facilitado, haya abierto una línea de crédito de 66 millones para estimular el crédito en el sector agrícola. La alimentación descansa en esos sectores, y en la medida en que esos sectores se desarrollan, en la medida en que esos sectores trabajan en paz, en esa misma medida el país tiene mayor estabilidad. Naturalmente, para eso, reiteramos lo que ya hemos dicho, necesitamos el sustento del turismo. Otro punto íntimamente relacionado con el anterior es la necesidad de que se haga lo antes posible la promesa sostenida por el licenciado Luis Rodolfo Abinader, presidente, honorable señor presidente constitucional de la República, que lo es la convocatoria al liderazgo nacional. Necesitamos que el liderazgo nacional sea convocado lo antes posible precisamente para que demos respuesta a estas problemáticas que tan solo hemos señalado a nivel de pinceladas. Y en cuanto se refiere a la educación, que este tema sea enfocado tomando en cuenta las experiencias que se han tenido en otros países, pero de conformidad con las realidades propias del nuestro.
A sabiendas de que tenemos prácticamente 3 millones de escolares y que la gran problemática está allí más que en los estudiantes universitarios que tienen una destreza y un manejo ya preexistente de la plataforma informática. No así en términos de esta plataforma digital, porque imagínense ustedes cómo es el manejo no solo de los estudiantes, sino hasta de los mismos docentes en Bánica, en Hondo Valle, en Vengan a Ver y en muchísimas poblaciones lejanas, porque a veces hay funcionarios que entienden que el país se acaba en el kilómetro 9 o en el peaje de las Américas o en el aeropuerto y no toman en cuenta realidades muy propias que existen en nuestro país y que es necesario que se le ofrezcan soluciones acorde con sus propias realidades. Ese es el deseo que desde esta tribuna nosotros hacemos y que para que no solo las consecuencias de esa caída tan brusca y si se quiere tan imprevisible en la economía que hemos tenido en este semestre y tan significativa en este semestre pueda ser revertida, sino para que la paz y la estabilidad en los hogares y la educación, que es el elemento de desarrollo fundamental de los pueblos, no sea perjudicado. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo martes. GDM. Disfruta lo que ves.